¿Qué tal, hermano y hermana en Cristo? Hoy vamos a ver, vamos a continuar con la parte en la que nos quedamos, el capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver qué es lo que nos dice, qué es lo que nos sigue contando esta parte de Hechos de los Apóstoles. Escuchemos. Vimos el martirio de Esteban, uno de los 7 escogidos para predicar el Evangelio, y ahorita vamos a ver qué es lo que continúa. Dice: Saulo estaba allí y aprobaba el asesinato. Este fue el comienzo de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Saulo, por su parte, trataba de destruir a la iglesia. Entraba casa por casa, hacía salir a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Y pues bueno, aquí vemos rápidamente, se nos aparece este personaje que es Saulo, de la tribu de Benjamín. Vamos a verlo más adelante, un poquito vamos a conocer más de él. Pero bueno, Saulo pues aprueba el asesinato de Esteban, era judío. Y vemos cómo se dice que empezaba la persecución ya desde que nuestro Señor Jesucristo sube a los cielos. Es decir, la persecución no paró, ¿no? Fue primero contra nuestro Señor Jesús y después contra quienes predican a nuestro Señor Jesús. Algo que es paralelo a lo que ahorita estamos viviendo, vamos a vivir, ¿no? Va a haber, recordemos, va a haber mártires. Y pues bueno, a lo que vamos es que precisamente por predicar el Evangelio, así como Esteban, ya lo mencionamos el capítulo pasado, pues nos puede pasar, pero pues no por eso vamos a desanimarnos, al contrario, debemos de pedir Espíritu Santo para pedir el don de fortaleza, y que si vamos a ser como Esteban, perdón, pues gloria a Dios, ¿no? Y que también las personas que en un momento dado maten a los mártires católicos, pues que también lleguen, digo, no se les desee el mal, ¿no? Como dijimos en el video pasado, sino al contrario, que como Saulo, que mataba a los cristianos, que los metía a la cárcel, que los perseguía, vamos a ver más adelante cómo se convierte. Y precisamente debemos orar el día de hoy por todos esos Saulos que hay fuera de la iglesia católica, ¿no? Que están persiguiendo al pueblo de Dios. Escuchemos, dice: Felipe anuncia la palabra de Samaria. Mientras tanto, los que se habían dispersado anunciaban la palabra en los lugares por donde pasaban. Así Felipe anunció a Cristo a los samaritanos en una de sus ciudades donde había bajado. Al escuchar a Felipe y ver los prodigios que realizaban, toda la población se interesó por su predicación, pues espíritus malos salían de los endemoniados dando gritos, y varios paralíticos y cojos quedaron sanos. Hubo pues gran alegría en aquella ciudad. Y aquí vemos rápidamente cómo Esteban, que es otro de los 7, sí, es decir, vamos a ver ahorita Felipe, que es otro de los 7, vamos a ver aquí la historia que él tiene. Él también predicaba, se va al pueblo de Samaria o a la ciudad de Samaria y empieza a predicar, empieza a predicar al pueblo. Aquí vemos algo muy importante que tal vez ahorita no. ¿Por qué? Porque se ha perdido la fe. La fe ha decaído y precisamente ahorita él era predicador, ¿no? Y vemos cómo a través de su prédica se dice que los espíritus malos salían, se dice que también los endemoniados daban gritos y que los paralíticos y cojos quedaban sanos. Es decir, con la pura palabra, es decir, con esto, que es la pura palabra de Dios, los evangelios, la vida de nuestro Señor Jesús, vemos cómo se sanaba. Es decir, solamente con la prédica, no necesitabas de otra cosa, de una plantita, de un medicamento, un antibiótico para sanar a las personas. Con el simple hecho de predicarles la palabra y que ellos aceptaran que lo que él predicaba era verdad, con ello quedaban sanos, algo que ahorita, por ejemplo, no pasa, ¿no? Es muy difícil que veamos este tipo de milagros, pero que también ya los vamos a ver próximamente, porque precisamente Dios va a derramar ese Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros que queramos ayudar, que queramos ser partícipes en esta obra de salvación, del triunfo de nuestra Madre, el Inmaculado Corazón de nuestra Madre, que triunfará y que vendrá ese periodo de paz, ¿no? Del reinado de los dos corazones, del Sagrado Corazón de Jesús y de nuestra Madre, la siempre Virgen María. Escuchemos, seguimos, dice: el mago Simón había llegado a la ciudad antes que Felipe un hombre llamado Simón,
Tenía muy impresionada a la gente de Samaria con sus artes mágicas y se hacía pasar por un gran personaje. Todos estaban pendientes de él, pequeños y grandes, y decían: este hombre es la fuerza de Dios, pues se hablaba de una tal gran fuerza de Dios. Desde hacía tiempo los tenía alucinados con sus artes mágicas, y la gente lo seguía. Pero cuando Felipe les habló del reino de Dios y del poder salvador de Jesús, el Mesías, tanto los hombres como las mujeres creyeron y empezaron a bautizarse. Incluso Simón creyó y se hizo bautizar. No se separaba de Felipe y no salía de su asombro al ver las señales milagrosas y los prodigios que realizaban. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticias de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y bueno, aquí igual me detengo un poquito para ver, vemos que dentro de esta prédica de Felipe en el pueblo de los samaritanos, vemos cómo ya había un tal Simón, el que le decían el mago, y que precisamente aquí se dice que él ocupaba artes mágicas, ¿no? Digámoslo así, lo que vemos ahorita, un hechicero, que un santero, un brujo, etcétera, ¿no? Ahorita los conocemos de esta manera, ¿no? Magos, que finalmente también se les conoce así. Y vemos que este Simón el Mago se dice que tenía también seguidores, que tenía asombrado al pueblo de los samaritanos, pero vemos cómo a través de la prédica de Felipe, vemos cómo le creen más a Felipe, ¿no? Que tan es así que Felipe aceptan la palabra de Dios, se hacen bautizar, pero ojo, Felipe los bautizó con agua, como Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista bautizaba con agua y nuestro Señor Jesucristo bautizaba con agua y con Espíritu Santo, ¿sí? Con los dos, el complemento, lo que ahorita vemos en la Iglesia Católica, que los sacerdotes actuales bautizan de las dos maneras, con agua y también con la imposición de manos para que descienda el Espíritu Santo. Aquí algo muy importante, porque vemos cómo Felipe bautiza al pueblo de los samaritanos y junto con ellos a Simón el Mago, que a pesar de que decían que tenía asombrados a todos y que hacía artes mágicas y que los engañaba, pues vemos cómo él también cree en la palabra de Dios y se hace bautizar por Felipe. Ahora repito, el bautismo de Felipe solo fue con agua. ¿Por qué? Porque más adelante vemos cómo dice que a los apóstoles les llega el rumor de que Felipe fue a predicar a los samaritanos, que ellos aceptaron la palabra de Dios y que precisamente mandan a Pedro y a Juan para que ellos vayan e impongan las manos a este pueblo bautizado con agua. ¿Por qué? Porque solamente los 12 discípulos podían imponer manos, solamente ellos podían hacer el bautismo bajo el Espíritu Santo. Una vez con la imposición de manos, el Espíritu Santo descendía sobre el pueblo o todos aquellos a los que ellos les imponían las manos. Algo importante, ¿por qué? Porque a pesar de que, recordemos cómo fueron capítulos atrás, cómo fueron escogidos los 7 predicadores, ¿no? Esteban, Felipe y los demás, los otros 5, que ahorita no me acuerdo el nombre de ellos. Pero ¿cómo fueron escogidos? ¿Cómo fueron elegidos por los apóstoles? Para predicar les impusieron las manos. Obviamente escogieron dentro de ellos quienes eran, digamos, quienes estaban llenos del Espíritu Santo, digámoslo así. Y una vez que los escogieron, los discípulos les impusieron las manos. Esto es muy importante porque aquí volvemos a ver la imposición de manos. ¿Por quiénes? Por 2, en este caso, de los 12 apóstoles, ¿sí? A pesar de que Felipe fue electo para poder predicar, él no podía imponer las manos. Algo que necesitamos nuevamente recalcar, porque vamos a llevar esto a nuestra vida actual. Por ejemplo, un servidor. Yo puedo predicarte la palabra de Dios, puedo predicarles la palabra de Dios a donde alguien o quienes no conozcan, ¿no? Y si esta persona acepta la palabra de Dios, una vez que yo les predique, digamos, con la Biblia,
Si ellos aceptan y creen en Jesús, porque tal vez son ateos, o porque tal vez algún masón por ahí me encontré, o porque tal vez alguna otra secta protestante me encontré, y al compartirle creyó en el verdadero evangelio y se convirtió, lo que sí pudiera hacer en un momento dado es el bautismo con agua, pero ojo, con agua, sí, como lo hizo Felipe. Yo no podría hacer la imposición de manos. Esto es algo que quiero que quede claro, porque las doctrinas protestantes es lo que hacen. Los cristianos, los evangélicos, los pentecostales, Luz del Mundo y todas las sectas, o la mayoría de las sectas, impone manos como si ellos pudieran hacerlos, como si ellos tuvieran ese ministerio, porque es un mandato, es un ministerio de Dios, y no se le dio a cualquiera, solo a los 12 discípulos. ¿Sí? Después de ahí vamos a ver más adelante cómo ellos pueden dejarle ese ministerio a otras personas, pero ese ministerio ellos lo dejan. De ahí es que viene la palabra de la sucesión apostólica, ¿no? A quienes le dejan ellos ese poder de imponer manos. Bien, lo comparto porque, repito, a pesar de que yo soy católico, de que pertenezco a la verdadera iglesia de Cristo, podré predicar, podré evangelizar, podré compartir, pero yo no puedo imponer manos, no puedo realizar, digamos, el sacramento del bautismo, porque como tal, el sacramento del bautismo, aquí vemos como Pedro y Juan lo hacen a los samaritanos. ¿Por qué? Porque entonces ya los bautizaron con agua y también con espíritu. Entonces, que eso solamente lo pueden hacer los sacerdotes. En nuestra actualidad, para que quede claro, la imposición de manos solamente es de los sacerdotes católicos. Sí, más adelante vamos a explicar, porque recordemos que aquí también vienen algunas cosas perdón, la imposición de manos por algunos laicos, ¿no? Pero ya autorizados, digámoslo así, por los sacerdotes, donde decimos que es la sucesión, ¿no? Ojo, solamente ellos son para algunos dones, algunos ministerios diferentes a los que el sacerdocio puede hacer. Por mucho que aún, digámoslo así, los de renovación carismática, que también imponen manos de repente, ellos no pueden celebrar los sacramentos, ningún sacramento pueden realizar este tipo de personas como laicos. Continuamos y dice, eh, al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero diciendo, denme a mí también ese poder de modo que a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro le contestó, al infierno tú y tu dinero. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? Tú no puedes esperar nada ni tomar parte en esto, porque tus pensamientos no son rectos ante Dios. Arrepiéntete de esta maldad tuya y ruega al Señor que perdone tus intenciones. Ojalá lo haga, porque en tus caminos solamente veo amargura y lazos de maldad. Simón respondió, rueguen ustedes al Señor por mí, para que no venga sobre mí nada de lo que han dicho. Pedro y Juan dieron testimonio y después de predicar la palabra del Señor, volvieron a Jerusalén por el camino evangelizaron varios pueblos de Samaria. Y pues bueno, aquí rápidamente vemos entonces cómo Simón el mago, al ver esto que hizo Pedro y Juan, él también quiso ese poder, ¿no? Porque aquí se menciona, él quiso ese poder y lo quiso comprar con dinero. Vemos cómo la respuesta de Pedro es, al infierno tú y tu dinero, ¿no? ¿Cómo has pensado que puedes comprar el don de Dios, el don del Espíritu Santo? Aquí vemos algo muy importante, que no podemos comprar el don de la imposición de manos, algo que tristemente los hermanos separados lo han hecho. Ellos al cobrar el diezmo, ellos al cobrar a las personas de su digamos, doctrina, es lo que están haciendo por dinero. Están imponiendo manos. Ellos al querer recibir dinero están imponiendo manos, algo que no tienen ellos, no tienen ese ministerio. Repetía en el video pasado y recalco esto. Hay personas que, por ejemplo, yo puedo ahorita, me pueden dar esta parte de imponer manos, pero yo me peleé con la Iglesia Católica, no me gustaron algunas cosas, me salí
Llego a otra doctrina protestante y pues bueno, como ya fui de los carismáticos, pues bueno, yo también ya hablé en lenguas o pude hacer el don de la sanación a través de la imposición y pues bueno, con ello empiezan este tipo de digamos, engaños, ¿no? Es decir, eh, empiezo a engañar a la gente, me fui tal vez, formé parte de la luz del mundo, por ejemplo, empiezo a sanar y la gente empieza a creer porque ve que tengo ese don, pero ese don lo tengo gracias a la Iglesia Católica, de donde yo, poniendo el ejemplo de donde yo me salí, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa a veces, muchas veces en las doctrinas protestantes que no te van a decir y no lo van a reconocer, pero así pasó, porque repetimos, la tumba de los apóstoles está y la tiene la Iglesia Católica. Ninguna doctrina protestante tiene la tumba de los 12 discípulos, algo que también no les dicen, solo para aclararlo. Entonces, seguimos. Bueno, aquí vemos entonces cómo no podemos comprar el don del Espíritu Santo. Este tipo de dones o de imposición de manos no se compra, ¿sí? Es un don que Dios da. Recordemos lo que decía Mateo en la parte donde decía que, me parece que es el capítulo 16, donde Dios da ese don a los apóstoles, donde les dice que el don del celibato es solamente para, digamos, los que entienden, ¿no? Los que entendieron la parábola. El don del celibato es para los sacerdotes y solo los sacerdotes tienen ese ministerio, ese poder que Dios les dio solo a los sacerdotes, que en este caso eran los 12 discípulos. Bien, ahora seguimos. Felipe bautiza a un etíope. Un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo, dirígete hacia el sur por el camino que baja a Jerusalén a Gaza. Felipe se levantó y se puso en camino, y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candaces, reina de Etiopía, con alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios y ahora regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate a este carro y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope contestó, ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquiló, no abrió su boca, fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El etíope preguntó a Felipe, dime por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otro? Felipe empezó entonces a hablar y a anunciarle a Jesús partiendo de este texto de la Escritura. Siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió, puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. El etíope replicó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces hizo parar su carro, bajaron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco. Apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no volvió a verlo. Prosiguió pues su camino con el corazón lleno de gozo. En cuanto a Felipe, se encontró en Azoto y salió a evangelizar uno tras otro todos los pueblos hasta llegar a Cesarea. Y pues bueno, aquí termina el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Vemos entonces cómo después de que, después de lo que hizo Felipe con el pueblo samaritano, vemos cómo el ángel le habla, empieza, lo mandan a compartir la palabra de Dios con un eunuco, ¿sí? Y pues vemos cómo este eunuco estaba leyendo la palabra de Dios, estaba leyendo un capítulo de Isaías, y pues bueno, Felipe invita a subir a Felipe al carro que traía, entonces, o a la carroza,
Y vemos cómo el etíope no entiende, ¿no? Y Felipe es el que le empieza a explicar, le empieza a evangelizar, digámoslo así, le empieza a decir que esta persona que cayó, que fue muerto, que fue asesinado, fue nuestro Señor Jesucristo, y que precisamente, al final el etíope le dice, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y ven, digamos, se paran en un lugar donde hay agua y el etíope le dice, si creo, como por qué no puedo bautizarme, ¿no? Si aquí hay agua, ¿qué impediría que sea bautizado? Y Felipe le dice, pues no hay ninguna imposición, si tú crees con todo el corazón, puedo bautizarte. Y entonces vemos aquí cómo lo bautiza nuevamente con agua, simplemente, pero aquí ya viene algo importante, que aún con agua el bautismo vemos como sí tiene validez, tiene un valor de alguna u otra manera, y vemos como después de eso pues es teletransportado, es arrebatado Felipe a otro lugar, ¿no? Donde empieza también a predicar. Aquí algo muy importante que hay que recalcar, sobre todo esta parte de Hechos de los Apóstoles, vamos a vivirla, volvemos a lo mismo, es un paralelismo a lo que ahorita vamos a vivir en estos tiempos, últimos tiempos. ¿Por qué? Perdón, porque el padre Michel Rodríguez que ha mencionado que en una de las partes de su profecía menciona cómo las personas también van a ser como Felipe, o vamos a ser, en una de esas nos toca, ¿no? Es decir, vamos a poder teletransportarnos de un lugar a otro para poder evangelizar a donde el Espíritu del Señor nos guíe, así como a Felipe, él termina con el etíope, lo bautiza con agua y se teletransporta bajo la guía del Espíritu Santo. Así a esos tiempos vamos a regresar ahorita. Después del aviso se dice que eso es lo que va a pasar. Entonces, esto lo digo para que pues precisamente ahorita que uno está preparándose, que estamos leyendo la Biblia, en una de esas no sabes si te toca, ¿no? Entonces, por eso es importante que leamos Biblia, Catecismo de la Iglesia Católica. Estoy procurando seguir constantemente la Biblia para esperar poder que se nos dé el tiempo de poder compartir pues por lo menos todo el Nuevo Testamento, ¿no? Por lo menos terminar desde Hechos hasta donde lleguemos, esperemos terminarlo con la gracia de Dios. Y pues bueno, aquí el punto es que si tú puedes, vayas leyendo más capítulos. Deja que el Espíritu Santo te guíe, pide esos dones al Espíritu Santo para que puedas tener este don de sabiduría, de entendimiento, y déjate guiar. Si tú quieres comprender de la palabra de Dios, el punto es que lo hagas, que lo leas. Antes de que leas, haz una pequeña oración pidiendo Espíritu Santo y listo, ¿sí? Entonces empieza a leer para que Dios te vaya dando ese entendimiento, porque si tú quieres, Dios también quiere. Recuerda que lo que quiere nuestro Señor ahorita es prepararnos para lo que viene. ¿Y cómo conseguimos esa preparación? A través del don de sabiduría de Dios, sí, pero también leyendo de su palabra, si no, ¿cómo? Entonces, de mi parte es todo. Nos vemos para un próximo video para ver Hechos de los Apóstoles capítulo 9. Que Dios te bendiga.